Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno es poder estar un nuevo jueves para poder seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Ya estamos en línea, es la bendición. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder presentarnos delante de ti. Señor, queremos pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, peticiones de salud en la vida de nuestro hermano Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García y aquellos, Señor, que están pasando por alguna dolencia o por alguna situación. Señor, que tú los bendigas, como también que tú hagas la obra completa en el bebé Liam González Bonilla. Señor, que lo que para el hombre puede ser difícil o preocupante, Señor, que seas tú el que puedas, Padre, como siempre, tomar el control. Señor, gracias. Padre, bendice a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los bebés, Padre, que puedan tener esa provisión, Padre, que tú proveas a sus padres, pero que también sus padres puedan instruirlos en el desarrollo de sus hijos. Señor, porque esa es una responsabilidad de cada uno de ellos, guiarlos en tu camino. Por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Señor, por aquellos que necesitan una guianza espiritual, por aquellos, Señor, que necesitan un lugar donde congregarse. Padre, que tú seas propicio al deseo de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestro pastor general, porque tú le sigas dando salud, vida. Señor, gracias por la autoridad que tú has puesto en este ministerio, como también por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su esposa y la congregación. Y gracias, porque nos permites una vez más, Señor, aprender de ti. Amén y amén. Amén. Hermanos, hoy damos por finalizado el capítulo 21 de los jueces. Hoy terminamos el libro de los jueces. Y fíjese que le voy a ser honesto. En el inicio, cuando empecé cuando tomé la decisión, si podemos hablarlo de esa manera, pero yo sé que al final, yo espero que sea del Señor, ¿verdad? El que puso, de estudiar los libros históricos. Y entonces, solo hemos estudiado Josué y Jueces, ya llevamos un par de meses. Pero en el caso de Jueces, yo quería hacerlo breve, le soy honesto, quería hacerlo breve. Yo pensé que podríamos hacerlo en unas 4 o 5 enseñanzas, ir así como decir lo más relevante. Y entendí de que no tenemos ninguna prisa. Deme un segundo. Amén. Bueno, entendí, como le digo, de que no teníamos ninguna prisa. No era aquello de que, bueno, vamos a avanzar. Pero después de terminar el libro de los jueces, me he encontrado con algo muy, muy interesante. Todo lo aprendido, hermanos, todo lo aprendido. Todo lo aprendido con el caso de cada uno de los jueces, la situación, con lo importante que es escuchar al Señor, con lo importante que es atender a lo que Él quiere. Y estos últimos cuatro capítulos, o 5, los 17, 18, 19, estos 5 que hablan de cosas interesantes, ¿verdad? Entonces fíjese que no hay mejor título para terminar el libro de los jueces, y es cada quien hace lo que bien le parece. Y esto relata mucho en el tiempo en el que Israel no tenía rey. ¿Qué sucede? Así es lo mismo con nosotros. Podemos conocer de su palabra, pero cuando no nos adecuamos, cuando no nos sometemos a la palabra del Señor, cada quien
hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque fíjese que ellos ya tenían la ley y la interpretaban como les daba la gana. Asimismo, nosotros hoy tenemos la palabra del Señor que incluye la ley escrita, pero es que la ley de Jehová es completa. Porque no se confunda, muchos confunden la ley escrita, la ley mosaica, y creen que esa es la ley de Jehová. No, porque déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo es que José, porque José es ante de la ley, cómo es que José dice, no, no puedo tocar a la mujer de otro? ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo es que vemos a un Job haciendo sacrificios por los pecados de sus hijos? No había. Entonces, sí, hay. Una cosa es la ley de Jehová. Amén. Su palabra. Entonces, perdón. Entonces, cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, eso ¿cómo se llama? Está vigente. Porque muchos de nosotros, teniendo la palabra del Señor, teniendo pastor, teniendo iglesia, teniendo un día de estudio, muchas veces interpretamos la palabra como a nosotros déjeme ocupar esta palabra, nos ronca la gana. Y creemos que cuando nos conviene tenemos pastor y cuando no nos conviene, el Señor es mi pastor. Y bueno, alguien dice, no, es que el Señor es mi pastor, está diciendo, no, es que yo no me someto a ninguna autoridad. Entonces, ¿qué mejor forma de ir terminando? Y vamos a ver la historia, lo que pasó en este capítulo 21. Y venimos de ver el caso del levita y la concubina, venimos de ver de levita y de Micaías, venimos de ver de la batalla civil entre Israel. Hermanos, es cierto y que ambos fueron afectados. Y que unos dijeron, vamos a hacerlo en nombre de Jehová, y el Señor los afectó 2 veces, murieron hombres. Pero al final había que pasar también castigo para los de Benjamín, porque no podían permitir que algo que se había dado allá, como en Sodoma y Gomorra, que se estaba dando, porque ¿por qué el Señor escogió a una nación? ¿Por qué el Señor fue y escoge a Abraham y lo trae y hace una nueva nación? Porque lo que se estaba dando en Sodoma y Gomorra era lo habitual y el Señor ya estaba hastiado, harto de esta parte de la humanidad. Y el Señor, cuando hay algo que no tiene remedio, que eso que podemos de entenderlo, hermanos, cuando hay algo que no tiene remedio, el Señor lo tiene que eliminar. Por eso es que cuando se toma la cena del Señor, dice, cada quien examine su corazón. Hay algunos enfermos, debilitados, y hay algunos que duermen. Quiere decir que el Señor ha tenido que dormirlos porque no había una compostura de parte de ellos, no había un cambio. Entonces, acompáñeme a Jueces porque ya me atrasé con la lectura y vamos a leer Jueces 21 del 1 al 4. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Recuerde que hubo una guerra entre Israel y Benjamín y que mataron a muchos, ya lo vamos a ver, mataron y habían quedado 600 hombres. Amén. Entonces habían matado y entonces al final casi que era un exterminio dentro de ellos mismos. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Ahora, quiero hacer un alto aquí. Después tal vez voy a ir un poco más rápido en otras partes, pero quiero hacer un alto aquí. Desde ya se lo quiero decir. Que hayan llegado ellos a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, es decir, donde estaba el arca, no significa que estaban haciendo lo correcto. No significa que Dios avalaba lo que estaban haciendo, porque muchos venimos a la iglesia queriendo que Dios nos avale lo que queremos hacer, cuando es conforme a su voluntad. Por eso, cada quien hace lo que bien le parece. Esa no era la manera. El Señor no había hablado, el Señor no dijo hagan esto, el Señor no dijo miren, vayan
y terminen de exterminar a todos estos, o miren, no vayan a dar ninguno de ustedes a los benjamitas. Ellos tomaron la decisión de exterminar una tribu. Entonces dice 21:2, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, oiga, ¿qué personas más hipócritas? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Que falte hoy de Israel una tribu? ¿Y no eran ustedes los que lo fueron a matar, pues? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y repito otra vez, podemos levantarnos de mañana, edificar un altar, ofrecer holocaustos y ofrecer ofrendas de paz. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo el Señor con nosotros. Entonces, ahora, como primer punto vemos la amenaza de extinción de la tribu de Benjamín. Justo cuando la historia parece haber terminado, ¿verdad? Como, bueno, ya pasó con lo de la concubina y el levita, aquí se vuelven a complicar otra vez. El autor del libro revela que antes de las batallas, allá en el 21, los israelitas habían jurado no casar a sus hijas con los benjamitas, lo que leímos en el 21:1. Y en este capítulo muestra que consideraban que el voto era irrevocable. Fíjese cómo son las cosas. Para algunas cosas nosotros, algunos votos que hacemos, por eso la palabra dice, si tú no puedes cumplir algo, no te comprometas, porque va a ser peor que te comprometas de que jures que hagas voto y no lo cumplas. Para algunas cosas nosotros sí podemos modificar los votos y para otros no. Entonces, la ley de Moisés recalca la importancia de cumplir promesas de Dios, ofrendas o alabanzas. Pero el voto de los israelitas, amén. Déjenme ver si tengo aquí la cita a la mano. Números 32, Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Entonces, el voto que habían hecho los israelitas, aunque lo pronunciaron en el nombre de Jehová, no le prometía nada. Fue una promesa poco pensada, fue una promesa que se hizo en el ardor del momento, en el enojo, en la ira, en la furia. Amén. Como lo que veíamos este domingo, ¿verdad? Este domingo en la meditación, la necesidad de alejarse. Hay que tomar unos momentos, pensar y venir, y reunirnos, y tomar consejo como lo hizo Asuero. Ahora, entonces, el problema creado, es decir, ellos crearon un problema por medio de un voto. Y en este voto se revela la lamentación de Israel ante el arca del pacto. Oye, imagínense, hicieron un voto que no pidió el Señor. Hicieron un voto que no era para mejorar, sino que al contrario, era para arruinar, destruir o exterminar una de las tribus. Fíjese que ya que habían matado a todas las mujeres de Benjamín, porque eso pasó. Cuando llegaron, los que escaparon fueron hombres. No quedaban mujeres israelitas con quienes los 600 sobrevivientes de Benjamín podrían casarse. Entonces, si este problema no se solucionaba, la tribu dejaría de existir, lógico. Y es lo que el mundo no entiende el día de hoy. Bueno, los que no quieren entender, ¿verdad? Los que no quieren entender. Para eso Dios creó hombre y mujer para que se reprodujeran. Punto, así de claro. Entonces, fíjese que la pregunta de los israelitas en el versículo 3, no sé si es ingenua, hipócrita o se hicieron los locos, como decimos. Porque dice, oh Jehová Dios de Israel,
¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. ¿Verdad que el Señor bien podría haber dicho que fue por causa del voto que ustedes hicieron y por la matanza que hicieron a Benjamín, que ahora esta tribu estaba en peligro de extinción? Ahora, ¿qué hicieron? Primero hicieron caso omiso de su culpa. Y al referirse a Jehová como Dios de Israel, intentan responsabilizarle a él de esta calamidad en su pueblo. Porque cuando leemos aquí en el versículo 5, amén. No, perdón, en el versículo 3. Oh Jehová, Dios de Israel. 1. ¿Por qué ha sucedido en esto? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? 2. Que falte hoy de Israel. 3. Una tribu. Fíjese que aquí vemos la repetición de la palabra Israel. Probablemente por la misma tendencia de la pregunta es que Jehová no respondió, porque el Señor no había mandado hacer eso. Si ahora había el peligro de que una tribu fuera exterminada, era por culpa de ellos, era por culpa de todos. Porque fíjese que esto se hubiera solucionado si los benjamitas hubieran entregado a los que a los perversos que abusaron de la concubina. Y también hubiera sido de una manera en el cual antes de ir a hacer guerra contra Benjamín hubieran consultado a Jehová y Jehová les hubiera dicho qué es lo que tenían que hacer. Entonces, fíjese que la mañana después del día que hacen esta lamentación, ellos se levantaron a ofrecer sacrificios a Jehová. Hoy sí estaban ofreciendo sacrificios. Ahora, cuando lamentaron y ofrecieron sacrificios allá en el capítulo 20, 26, Dios les ayudó. Hubo una respuesta. Pero hoy, frente a la crisis, ante esta crisis presente que tenían, el Señor guarda silencio. El llanto y los sacrificios también hacen eco, ¿verdad? De algunas situaciones, de algo que había pasado. Porque los llantos y los sacrificios también, cuando ellos habían sido, ¿cómo se llama? Estaban siendo, ¿cómo se llama? Oprimidos por los demás pueblos. Ahora, allá, vamos a leer en el Jueces 2, 4 y 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron en el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces, allá los israelitas lamentaron los problemas causados por su pecado. Aquí lamentan sin reconocer, allá sí reconocieron que era por sus pecados, pero aquí se lamentaron sin reconocer que el problema es producto de su pecado. Y así somos muchas veces nosotros. Muchas veces reconocemos que es nuestra culpa cuando nos conviene y otras veces no. Son situaciones externas. Ahora, ¿por qué construyeron un altar si ya había allí uno? ¿No se recuerda que en el capítulo 20 ya habían levantado un altar? Probablemente lo hicieron para renovar este pacto con Jehová, pacto que el Señor no les había pedido. Porque en qué cabeza fue, hagan un pacto y el Señor va a decir, sí es cierto, exterminen a los benjamitas. No se podía. Ahora, fíjese, ellos hicieron lo que Moisés había hecho. Porque Moisés cuando inauguró el pacto se levantó muy de mañana, edificó un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Esto está en Éxodo 24, 4 y 5. Sin embargo, ¿qué cambió aquí? Aquí cambia la actitud de Israel. Amén. Porque en aquel tiempo había una sumisión del pueblo. Pero aquí no había una sumisión del pueblo, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, hace falta que ellos confiesen su genocidio contra Benjamín, porque, hermanos, no es otra palabra, aquí no podemos ocupar otra palabra. ¿Por qué?
porque los mismos israelitas querían exterminar a toda una tribu. Entonces no puedo ocupar otra palabra, no puedo decir una matanza, no, sino que es lo que aquí pasa, ¿verdad? Ahora, entonces, del 5 al 14 de Jueces 21, salen con una solución, no sé cómo decirlo, genial para ellos. Porque obtienen 400 esposas para la tribu de Benjamín. ¿Qué quisieron hacer con esto? Ahorita leemos la cita, pero ¿qué quisieron hacer con esto? Un problema lo quisieron tapar con otro problema. Entonces hicieron otro problema para tapar el problema que ellos habían hecho. Acompáñenme a Jueces 21 del 5 al 14. Oiga la idiota que se les vino a la mente. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? ¿No le recuerda esto a Jefté? Que aquellos que no lo apoyaron, porque no creían, porque desconocían, porque tenía una fama de ser un mercenario, no lo apoyaron, Sucot y Peniel. Entonces, oiga lo que era, no subió a la reunión delante de Jehová, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Mire qué tremendo, ellos habían hecho leyes, leyes que el Señor no había mandado. Ellos se atrevieron a hacer pactos, pactos que el Señor no había mandado. Versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano. Es decir, después que ya habían por casi exterminar a Benjamín, es como que, déjenme poner un ejemplo, es como que viene alguien y a su hermano le da una paliza. Y cuando ya está casi que la otra persona estuviera a punto de morir, se detiene y dice, ay, ¿y qué hice? Entonces voy a buscar una solución para restaurarte. Me explico, me doy a entender. Entonces, versículo 6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Nosotros. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Aquí encontramos cómo vamos a solucionar un problema con otro problema. O mejor dicho, aquí vamos a solucionar un problema creando otro problema. 9, perdón. ¿Dónde me? No. Y hallaron, 9. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí, estoy 21:9, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, oiga, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Quiere decir que aparte de haber casi exterminado a Benjamín, ahora iban a ir a exterminar a otro pueblo, a otra parte de Israel, a los que estaban en Jabes Galaad, a ellos porque no nos acompañaron. Y entonces van a herir a filo de espada a los moradores, con las mujeres y los niños. Pero aquí viene lo interesante de la gran idea de ellos. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que no haya conocido, que haya conocido, dice, mataréis a todo varón, ¿ok? Aquí no vamos a dejar ningún varón, ¿por qué? Porque lo que necesitamos son mujeres, más varones ¿para qué? Entonces, aquí pueden haber niños, jóvenes, no importa, lo que no queremos son varones, necesitamos mujeres. Y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varones, es decir, aquella mujer que ya no es una mujer virgen. Quiere decir que esto incluía a madres. Mire,
Hermanos, es increíble cómo en qué cabeza puede hacer que vamos a solucionar un problema para la descendencia de una tribu utilizando la matanza de los de Galaad, de un pueblo de Galaad. Versículo 12. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Oiga, y aquí quiero que vaya viendo esto. Los benjamitas eran 600 y las mujeres que trajeron de Jabes Galaad eran 400. Quiere decir que todavía faltaban 200 mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Es decir, ya no los vamos a matar. Es decir, después de la gran golpiza, como ponía por el ejemplo, ¿verdad? No, mira, tranquilo, no me tengas miedo. Y tal vez la otra persona así como, no, mira, no me tengas miedo que no te voy a pegar, ¿verdad? 13, 14. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Jehová tenía la culpa. Jehová era el causante del problema. Ahora, déjeme decirle algo. Qué difícil sería para estas mujeres, amén, pensar, mataron a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, y probablemente a mis hermanas, para que uno de Benjamín me tome. ¿Será que alguna estaba ya comprometida? ¿Será que alguna tal vez estaba esperando ser desposada? Hermanos, qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra condición de hombres? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra condición de maldad? Porque fíjese que está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de un pueblo cananeo o pagano. Hermanos, no sé si me estoy dando a entender cómo es posible que parte del mismo pueblo se haya comportado de esta manera. Hermano, esto es perverso. Si las naciones paganas eran perversas, estos los estaban igualando o casi superando. Porque fíjese que por lo menos entre las naciones paganas, muchos de ellos eran fieles a sus mismos pueblos. E iban y mataban de otro y para sacar. Pero estos lo estaban haciendo internamente. Y así mismo muchas veces, cuando uno no tiene un dominio de su vida en lo espiritual o algo, muchas veces hacemos pedazos a nuestros mismos hermanos. Por eso la palabra dice, perversa es el alma, más que cualquier, ¿cómo se llama? De las cosas. Déjeme, se me ha ido, ¿cómo se llama? La cita, pero es que de este mismo versículo, pero bueno, dice perversa, no me recuerdo de qué versión es. Es que hermanos, es lamentable cuando uno empieza, mire, estas son cosas que muchas veces uno como no estudia los capítulos, no los puede entender. Y por eso el Señor es que ha dejado todo esto para que lo podamos entender, lo podamos comprender. Amén. Déjeme ver si lo encuentro. Se me ha ido.
Yo sé que me estoy perdiendo el tiempo, pero quiero ver si encontraba esa. eh, bueno, sigamos. Pero bueno, es que me he quedado con perversa es el alma más que cualquier otra cosa, ¿va? Entonces se me ha ido cuál es la cita, la otra. Bueno, sigamos. Entonces, como le decía, eh, cuando leemos ahorita del 5 al 14 vemos que es increíble, ¿verdad? Entonces, aquí el autor revela que Israel ha hecho otro voto, porque ellos dijeron, nosotros no le vamos a dar ninguna de nuestras hijas. Y fíjese que hay 3 votos en el libro, todos malos, pero considerados irrevocables por quienes lo hicieron. El que acabamos de ver y también aquel que hace Jefté, que dice el primero que salga, ¿verdad? Y cuando salió su hija dijo, no, no, hija, tengo que hacerlo, ¿verdad? Ahora, contrastan con los votos de lealtad a Jehová que Israel no cumplía. ¿Cómo es posible que los votos de Jehová sí los podían quebrantar y los votos que ellos habían hecho no los podían quebrantar? El voto aquí, como los otros dos, fueron demasiado drásticos. Ahora, ¿qué relación hay entre este voto y la crisis de Benjamín? Bueno, Israel ha cambiado su actitud hacia Benjamín porque Benjamín iba hacia el camino de la extinción. Pero fíjese que cuando dice que ellos se arrepintieron, es decir, se lamentaron, o quiere decir en el versículo 6, o sintieron compasión. Entonces, a raíz de este cambio de actitud, Israel busca una solución para Benjamín. ¿Y sabe lo que tremendo de esto? Que muchas veces cuando nosotros somos los culpables del problema, en el sentido a alguien que hemos afectado, nosotros somos el victimario y tenemos una víctima. Muchas veces para compensar lo que le hicimos a la víctima, nos volvemos victimarios otra vez, afectamos a otra víctima y con lo de este se lo pasamos al otro. Entonces ahí hacen un recuento y descubren que nadie de Jabes, Galaad, había llegado a la asamblea en Mizpa. Esa era la excusa que andaban buscando. Como muchos de nosotros, andamos buscando una excusa para afectar a otro o para querer tapar un problema con uno. Así somos. Entonces, mire qué tremendo. En el versículo 8 informa que nadie de Jabes había llegado y luego el versículo 9 cuenta que los israelitas descubrieron esta ausencia. Fíjese que Jabes en Galaad estaba al lado oriental del Jordán, en el territorio de Manasés, aunque hablando de su ubicación exacta es desconocida hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó? Fíjese que fueron tan crueles que los israelitas mandaron a 12,000 guerreros para ejecutar el juramento. Qué tremendo, ¿verdad? Qué triste cuando uno lee esto, ¿verdad? Oiga, entonces, jueces 21:10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres, de los más valientes, de los más sanguinarios, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes, Galaad, con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera, matad a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de Parón. Ahora, cuando dice la palabra, mataréis, amén, o herid a filo de espada, fíjese que está hablando, eliminaréis o haréis anatema. Porque recuerde que cuando se hacía anatema se mataba y se quemaba todo, ¿verdad? Eximieron a las vírgenes, porque así matarían 2 pájaros de un tiro. Cumplirían con el voto de anatema, el voto que ellos se habían inventado, no el Señor.
Porque el Señor en ningún momento mandó a matar a los de Jabes Galaad. En ningún momento. Son ellos los que deciden entonces ahora tomar una justicia humana por sus manos, siendo injustos. Entonces enviaron a 12,000 guerreros. Entonces matarían 2 pájaros de un tiro, cumplir con el voto de anatema y conseguir esposas para los benjamitas sin romper su voto de no darles de sus propias hijas. Ah, mire qué bonito, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a salir afectados. Voy a afectar a otro para sacar a ti. ¿Qué tenían que haber hecho? La ley que decía que cuando yo afectaba a alguien, le tenía que devolver lo que había afectado más 4 tanto. Entonces no cumplieron la ley. Y ya tenían ley. Ah, para unas cosas somos irrevocables y para otras, para cumplir nuestras propias condiciones tenemos orgullo, pero para cumplir la lealtad a Jehová no tenemos orgullo. Qué tremendo esto. Qué tremendo con estos hombres. Ahora, nos podemos asombrar de la insensatez e insensibilidad moral de estos israelitas. Primero matan a todas las mujeres de Benjamín. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y luego, como acto de compasión hacia Benjamín, aniquilan a todos los habitantes de Jabes y raptan a sus doncellas. Porque cuando persiguieron y fueron a atacar a los de Benjamín, mataron a todas sus mujeres. Y ahora, después del daño, dice, ¿qué hicimos? No. El Señor permitió esto. ¿Qué daño? Yo voy a tener compasión porque este castigo viene de Dios. Entonces, vamos a aniquilar a los habitantes de Jabes y vamos a raptar a sus doncellas. Fíjese que en vez de aceptar las consecuencias, porque ellos podían haberlo hecho, en vez de aceptar las consecuencias de romper su voto imprudente, porque era un voto imprudente, en la cólera, en el enojo, en la molestia, prefieren matar a toda una ciudad sencillamente por no apoyar su acción en contra de Benjamín. Qué triste, hermanos, es que muchas veces nuestro orgullo es más grande que en vez de reconocer que nos hemos equivocado y pedir una disculpa y pagar lo que hemos afectado, no lo hagamos y afectemos a otros. Toda la nación comete un pecado aún más grave que aquel que Gedeón hizo contra las ciudades de Sucot y Peniel. Recuerde que Gedeón se puso molesto, ¿verdad? No me acompañaron, entonces los voy a ir a matar. ¿Y qué pasó? Hicieron una cosecha de 400 vírgenes y las llevaron a Silo. Probablemente porque el campamento de Israel se había mudado a dicha ciudad porque el tabernáculo estaba allí. Ahora, fíjese que hay algo muy, muy interesante. Porque dice en el 12, y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Aquí se aclara que de Jabes en Galaad la expedición regresó al lado occidental del Jordán. Probablemente cuando el escritor del libro de Jueces pone ahí en la tierra de Galaad, de seguro nos quería dar un poco más de información, quería comunicarnos algo. Aún después de la conquista, la tierra todavía era Canaán. Oiga, yo quiero que por favor me ponga atención en esto. No era Israel. No solamente porque algunos cananeos seguían allí, como lo dice Jueces 1 del 19 al 35, sino también porque Israel había sido cananeizado, porque la actitud de allá de los benjamitas, de los de Gabá, en específico de los de Gabá, era una actitud como la de Sodoma y Gomorra. Y esto era normal en las naciones paganas o cananeas. Entonces, los cananeos, mire, perdón, aquí un paréntesis. Entonces ellos,
En vez de hacer lo que el Señor les había dicho, conquisten la tierra, no, entre ellos se estaban matando. Y con ellos estaban conviviendo y con ellos estaban haciendo y adorando y sincretizando lo del Señor con las religiones paganas. Entonces se traen 400 vírgenes, las entregan a los benjamitas, quienes ya tenían, oiga, habían pasado 4 meses de estar refugiados en la peña de Rimón. Pero como le dije hace un momento, estas 400 no alcanzaban para los 600 varones. Entonces, los israelitas habían masacrado a los habitantes de Jabes sin siquiera hacer bien sus cálculos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar 200 más? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aparte de que yo afecté a los de Jabes y creé otro problema, otro pecado, para tapar este, no me fue suficiente. Así es, porque cuando nosotros no seguimos las órdenes, la voluntad de Dios con su palabra, de su manera de ser, queremos arreglar una cosa con otra y nunca nos va a alcanzar y siempre va a haber un problema. Entonces esto lo vemos del versículo 15 al 23. Acompáñeme, Jueces 15, 21, 15 al 23. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová, aquí el autor está poniendo lo que ellos decían, ¿verdad? Porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación, los sabios, los que tenían autoridad, dijeron, ¿qué haremos respecto de estas mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Mire, hasta ellos mismos se habían dado cuenta del error, pero no lo reconocían. Asimismo, muchas veces nosotros nos damos cuenta del error y no lo reconocemos. Eso es ser hipócrita. 17. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no se ha exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros, oiga, y seguían todavía, nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Eso lo dijo el Señor. No, entonces podían quebrantar ese juramento, pero volvemos a lo mismo. Los votos y juramentos que nosotros hacemos son irrevocables. Ahí sí somos fieles, pero a los votos del Señor no. 19. Ahora bien, dijeron, oiga lo que van a tramar estos hombres aquí. Es que, hermanos, así es nuestra alma, de perversa. ¿Sí? ¿Sí? Déjenme un momento. Ah, déjenme ver si yo quiero encontrar este. Ah, aquí está, aquí está. Jeremías 17. Jeremías 17. 9. Como le digo, 17:9. Déjeme ver si encuentro la otra versión. Oiga, 17:9. Le voy a leer la 60. Yo sé que usted ya se la sabe, pero antes de entrar a lo que van a hacer, a lo que van a seguir haciendo, quiero que leamos esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Hay la versión Torres Amat dice, pero perverso y falaz es el corazón de todos los hombres e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Y
Bueno, pero ahí está, ese es el que andaba buscando. Voy a buscar esa versión porque esa me recuerdo. Pero imagínense, volviendo otra vez a la mat. Perverso y falaz es el corazón. ¿Cómo eran ellos? Perversos. Porque veamos, volvamos otra vez a Jueces 21 y el 15, le estamos en el 15 al 23. Entonces, estábamos en el 19. Oiga lo que van a tramar estos hombres. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Bet-El y al lado oriental del camino que sube de Bet-El a Siquén y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas. ¿Cuál fue la solución? Van a secuestrar, van a raptar o van a tomar a la fuerza a mujeres. Y eso ya depende de ustedes. Si son vivos, si son listos, se las van a llevar de las vidas. 21. Y estad atento. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo, no a las nuestras, a las hijas de Silo, a bailar en corros. ¿En qué tiempo hicieron esto? Cuando estaban unas celebraciones, unas fiestas a Jehová. Salid de las viñas y arrebatad, oiga, mire, oiga esto, y arrebatad, quiero ver qué palabra es esta, deme un momento, quiero ver en el original qué significa esta palabra arrebatad. Oiga, atrapar como a un preso. Oiga, qué tremendo. Ay, Dios mío. ¿Por qué en muchas cosas nos va mal, hermanos? Porque no seguimos la voluntad de Dios, porque no lo consultamos a Él. Qué tremendo. 21. Y estad atento, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corro, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. La solución, óigame, los israelitas habían casi exterminado a Benjamín. Mataron a todas las mujeres, ¿ok? Después que habían jurado exterminarlos, se arrepienten y dicen, no los vamos a matar, sino que vamos a solucionar para que no queden exterminados. Solo habían quedado hombres, de ninguna manera se podían reproducir. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, no les vamos a dar hijas, vamos a ir allá a Jabes, que no quisieron acompañarnos, y vamos a matar a todos los hombres y mujeres que ya no son vírgenes. Y a las vírgenes nos las traemos y se las damos. Y cuando vienen, son 400 mujeres para 600 hombres. Tenemos un problema de 200 hombres, el 33% todavía había que solucionarlo. Y entonces se les ocurre la brillante idea de decirles, bueno, arrebaten, secuestren, atrapen. Cuando las jóvenes en una celebración a Jehová, en una fiesta para Jehová, salgan a bailar en corros o a danzar en corros. Y se las llevan para la tierra de Benjamín. Ahí ya no van a poder hacer nada porque esa es tierra de ustedes. 22. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos. Nosotros, no se preocupen. Claro, ¿qué habían hecho con Jabes? Habían mandado a 12,000 guerreros a matarlos. Entonces, si venía uno y decía, miren, se llevaron a mi hija, nosotros, ¿quiénes? Todo un ejército. Ah, ¿quieres hacer algo contra nosotros? Pues te vamos a matar. En otras palabras, oiga, 22, ¿verdad? Nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Es decir, no tomamos mujeres de ustedes.
¿Y qué le pasó a Jabes cuando tomamos las mujeres de ellos? Los matamos. Y a ustedes no los hemos matado, solo hemos tomado sus hijas. 21. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas. Quiere decir que la solución para todavía terminar de hacer lo peor fue robar. Robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron entre ellas. ¿Qué soluciones más perfectas las de estos perversos? Pues ese es el alma nuestra, hermano, a la que tenemos que luchar, a la que tenemos que dominar. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor está muy dividida. Entonces, esta fue la forma en que los 600 hombres de Benjamín obtuvieron esposas. Imagínense cómo habrá sido ese matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido esa mujer? De decirle uno de estos, o te dejas que seas mi mujer o te mato. Qué trauma para algunas mujeres cuando los benjamitas se llegaron a ellas. Tuvieron hijos de ellos. ¿Cuántos habrán sido sin amor? Me doy a entender, hermanos. Dimensionemos el problema. Quiere decir que se creó, se edificó una tribu en base a injusticia, en base a violación, en base a robo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué es importante leer estos libros? Para entender, hermano, cómo es nuestra alma. Jeremías, perversa y falaz, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá? ¿Cómo es posible que los mismos israelitas se lo estaban haciendo a su propio pueblo, a otras tribus? Fíjese que se encuentran con este dilema, ¿verdad? A pesar de tanta matanza innecesaria. Y los versículos 15 y 16 son irónicos, ¿verdad? ¿Cómo hablan? Porque fíjese que el 15 representa la opinión de los israelitas, quienes no aceptaban su culpa. Porque quien abrió la brecha en Israel no fue Jehová, sino ellos mismos. Porque es irónico que ellos dijeron de que Jehová había abierto una brecha. Y no es así. Y en el verbo 16, al usar la voz pasiva, han sido exterminados en lugar de hemos exterminado, una vez más evitan su responsabilidad. ¿Y qué tiene que ver esto de la voz pasiva? Fíjese que la voz pasiva en la Biblia frecuentemente se usa para denotar una acción divina. Entonces era como decir, no, es que fue el Señor, es que ellos fueron exterminados. Es decir, hasta cuando alguien está mintiendo, ¿cómo baja, verdad, la voz? En vez de decir, no, es que nosotros los exterminamos. Entonces, hasta cierto punto los israelitas tenían razón, pues Jehová había de una u otra manera permitido lo que se había sucedido. Sí, eso sí, porque Benjamín había caído en un pecado. Cuando no entregaron a los de Gabá, se volvieron cómplices. Entonces había que pasar, pero los israelitas fueron más allá, a casi el exterminio. Sin embargo, el instrumento usado por Dios para castigar a su pueblo es responsable por sus acciones. Ahora, los ancianos creen que a ellos les corresponde rectificar el problema creado por Jehová, porque eso es lo que dan a entender. Idean otro plan para conseguir esposas para los israelitas, esposas israelitas para Benjamín, sin romper su juramento. Y aquí en el 19 indican creer que han dado con la buenísima solución. Ahora, no les importa que viola el espíritu del juramento, los derechos de otra ciudad israelita y una fiesta de Jehová. ¿Por qué razón? Porque habían dicho que ninguno de Israel le iba a dar mujer a los benjamitas. Entonces sí estaban rompiendo
el voto, porque Jabes Galaad pertenecía a ese Israel que dejaba fuera ¿a quién? A Benjamín, porque eran de Manasés. Ahora, el plan tenía que ver con Silo, donde estaba el campamento de Israel. Fíjese que aún cuando el tabernáculo estaba allí, muchos israelitas habían descuidado la obligación de presentarse 3 veces por año. Ya lo vamos a ver más adelante. Limitando su adoración a Jehová en santuarios locales, como los de Gedeón, los de Micaías y de las tribus de Benjamín. Entonces, ¿qué ordenan los ancianos a los benjamitas? Robar, raptar una doncella para cada hombre y llevarla a Benjamín, que estaban a 2 horas de distancia. El verbo traducido mandaron no significa enviaron, sino ordenaron. Y el rapto se haría durante una fiesta anual de Jehová, que probablemente estaba relacionada con la vendimia de la uva. Se cree que pudo haber sido la fiesta de los tabernáculos la que profanaron. La palabra traducido a fiesta se usa principalmente de las 3 fiestas anuales en las cuales los varones de Israel deberían presentarse delante de Jehová en el santuario central. Entonces, óigame, en una fiesta a Jehová, los ancianos estaban permitiendo una injusticia, un robo, un atropellamiento, una situación detestable. Si quiere leer más de esto, está en Éxodo de las fiestas. Yo por tiempo no lo quiero hacer porque si no, no termino, ya se me acabó el tiempo. Éxodo 23, 14 al 17. Oiga, tan astuto era el plan de los ancianos que ya tenían preparada una respuesta al reclamo de los familiares. Apelarían a su bondad. Es decir, te quito, te rapto, te robo a tu hija, pero te digo, por favor, ten bondad. Y les harían ver que no eran culpables de violar el juramento. ¿Sí? Pero no que no le íbamos a dar mujer a los benjamitas. No, ustedes están eximidos. Algún padre tuvo que haber preguntado a estos ancianos, ¿y por qué no diste a tu hija? No, nosotros no podemos. Tenemos que ser el ejemplo. Porque hermanos, les arrebataron a sus hijas. Eso hizo el mismo pueblo. Eso hizo las autoridades de este Israel. Por eso es que cada quien hacía o hace lo que bien le parece. Y es algo con lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Muchos en nuestra vida. Fíjese que esperaban de los padres lo que el anciano en Gabá no tuvo que hacer. Entregar a sus hijas. Al fin y al cabo, los de Silo tendrían que aceptar el rapto, así como Micaías tuvo que aceptar cuando su santuario fue saqueado por los de Dan. El plan funcionó. Los benjamitas, quien insensatamente habían rechazado la orden israelita de entregar a los perversos de Gabá, ahora con igual insensatez acatan la orden de los israelitas en raptar a las jóvenes de Silo. Imagínense, allá se les dijo, no entreguen a los perversos. Y ellos dijeron, no. Y cuando se les dice, la manera que hay que hacer es arrebatar, robar a las doncellas, no reflexionar un momento en decir, ¿y cómo les vamos a hacer esto a ellos? Si ellos habían pasado por algo doloroso, les habían matado a todas sus mujeres y a sus niños. Así somos muchas veces nosotros, nos han hecho mal y nosotros creemos que haciendo mal a otro vamos a sentirnos mejor y no nos importa la situación del otro. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre? Y si hubo algún reclamo, probablemente fue callado por el argumento del 22, en donde dicen nosotros, aquí estamos nosotros, por favor. Claro, ¿quién no iba a tener miedo? 25. Amén. Versículo 24 y 25. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí. Ellos se fueron a su casa como que sin nada, ¿verdad? Cada uno a su tribu y a su familia, saliendo cada uno a su heredad. Bueno, nosotros nos vamos por donde vinimos y estamos felices.
Y oiga cómo termina el capítulo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces al final los de Benjamín como los de Israel se conformaron con lo logrado. No importó que desapareció Jabes, Galaad, no importó. Todo volvió a la normalidad. Pero ¿a qué costo y a qué grado de insensatez? Hermanos, qué tremendo. Mire este tipo de matrimonios que hicieron, ¿verdad? Diferente el que pasó allá con Otoniel y Atza, donde Caleb dice, el que conquiste, le daré a mi hija. Y Otoniel fue y conquistó. Otoniel no era un desconocido para Atza. Algunas versiones dicen que era su tío, otros dicen que era su primo, es decir, era alguien conocido. Ahora, habiendo aniquilado casi toda una tribu por violación y muerte de una mujer, que no estoy diciendo que esto es menos, luego los mismos israelitas, oiga, aquí va la comparación, raptaron a 600 mujeres, matando a los familiares de 400 de ellas. Esto es lo tremendo. Sí es cierto, los benjamitas mataron a una mujer y tenían que pagar por uno, pero los israelitas, para arreglar la situación, mataron a 400 familias, a las familias de estas 400 mujeres, de los de Jabes, Galaad, y a 200 más raptaron. Es decir, raptan a 600 mujeres y mataron a toda otra ciudad. Císara quiso lograrlo allá con Débora y Barak y no lo logró. Pero aquel era un pagano. Y aquí fueron los mismos israelitas los que hicieron esto. No se dieron cuenta de la incongruencia de sus acciones. Sin embargo, el autor, el escritor, sí se percata de esto. La actuación de Israel en este capítulo demuestra de nuevo que no se dejaba guiar por la palabra de Jehová, sino por sus propios criterios. Y así somos muchos nosotros. No nos dejamos guiar por la palabra de Jehová, sino por nuestros criterios. Pero esta evaluación se aplica no solamente a la asamblea en el capítulo 21, sino también a casi todos los que aparecen en los capítulos del 17 al 20. Y no es solamente en el epílogo, es decir, en la recapitulación del libro, que cada uno hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. De manera que 21-25, lo que acabamos de leer, es una conclusión apta para el 21. Pero del 19 al 21 es un segundo relato de este epílogo. Pero el epílogo en su totalidad, del 17 al 21, es el resumen de todos los libros, de todo el libro de los jueces. Repito, el capítulo 25 versículo 25 del capítulo 21, es decir, el último versículo del libro de los jueces, es la conclusión para el capítulo 21. Pero también es la conclusión para lo que se dio en el 19 al 21. Pero también es la conclusión para todo el libro de los jueces. Ahora, termino con esto. Jueces comienza con los hijos de Israel emprendiendo la conquista de sus territorios tribales. Y concluye con los hijos de Israel regresando a esos territorios. Porque el libro de los jueces empieza con una ilusión en la lectura con respecto a la conquista, pero termina con una desilusión del comportamiento en la tierra. Allá en Jueces 1 vemos cómo van entrando a conquistar. Y cuando termina Jueces vemos que todo lo que había que ilusión por conquistar y honrar a Jehová, ¿qué quiero decir con esto? Jueces, el libro de los jueces termina con una nota deprimente. Pero dentro de todo esto, Jehová iba a escoger a un pastor cuyo hijo será el rey justo de Israel.
Aquí vemos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Allá por medio de este rey, cada quien hará lo que agrada a Jehová, porque la ley divina será escrita en sus corazones. Esa es la esperanza, no solamente en aquel para Israel. Esa esperanza es para todo el mundo hoy, que nosotros seamos cartas leídas. Entonces, hermanos, termino con esto. Tengamos cuidado como nosotros interpretamos la palabra de Dios. Porque si cada quien hace lo que bien le parece, le va a ir mal. El Señor va a pasar cuentas. Amén. Padre, te doy gracias a esta hora porque me has permitido, o nos has permitido, mejor dicho, poder estudiar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado durante estos meses sobre el estudio, en los estudios de jueces todas estas situaciones. Ayúdanos. Y con esto terminamos el libro de los jueces. Ayúdanos a no hacer lo que bien nos parece. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Porque nuestro final debe ser agradable ante tus ojos. No un final triste. Que no repitamos la historia de Salomón. Que no repitamos la historia de Sansón. Sino que nuestro final sea un final agradable ante tus ojos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.